cada uno de nosotros. Esta es nuestra cuarta charla. Hemos tratado otras anteriores donde nos enfocamos también en asuntos emocionales o de la salud y esperamos que en este año proyectarnos en otras áreas. Comprometidos con la formación del carácter individual. Aquí vemos personas, no congregaciones. Y el fortalecimiento del tejido social en la comunidad de Arroyo. Entonces, bienvenidos y pertenezcas o no a esta comunidad o a los alrededores, esperamos que sea un espacio donde puedas ir aprendiendo, identificándote con algunos saberes, con algunas cosas que se sensibilizan y que pues nos hacen tan humanos, al mismo tiempo tan vulnerables, tan frágiles, pero también con el deseo de aportar a esta sociedad. Y tengo el gusto entonces de presentarles a Berta Pérez y dos, fue una disfruta su propósito como mujer, como bonita descripción, ¿cierto? Es esposa, madre de 2 hijos, es escritora, psicóloga, mediadora intercultural y conferenciante, entre otros. Lleva más de 20 años de experiencia ayudando a voluntarios a descubrir y potencializar sus talentos para servir con excelencia. Ha desarrollado proyectos de ámbito internacional y cuenta con una trayectoria de servicio en Colombia, Portugal, Marruecos, Israel, Estados Unidos y España. Entonces me da mucho gusto presentársela y que esta sea una tarde-noche que podamos ir disfrutando de este tiempo. Bienvenida, Berta. ¿Creo que es el? Sí. Ok, perfecto. Bueno, primero dar la enhorabuena a todos los que estáis aquí hoy, porque creo que el tema de la salud mental es un tema que a todos nos interesa y realmente en este tiempo se agradece todo lo que tenga que ver con la ayuda que podamos no solamente brindar a otros, sino cómo puedo cuidarme también en situaciones de crisis. El tema de hoy es primeros auxilios psicológicos, también conocidos en psicología como los PAP, que tiene que ver con la ayuda inmediata que se le da a alguien en medio de una crisis. ¿Qué conocimientos? ¿Alguien tiene aquí conocimientos de primeros auxilios psicológicos? ¿Puede levantar la mano? Entonces, perfecto, porque todos vamos a aprender. Me parece muy bien. Entonces, yo me acuerdo de una de las cosas que para mí fueron importantes dentro del ámbito de cómo ayudar a alguien que está pasando una situación crítica. Una de las cosas que me di cuenta es que las buenas intenciones no son suficientes. O sea, tú puedes tener buenas intenciones, pero puedes hacer mucho daño. Porque si no hacemos las cosas de manera correcta, podemos dañar más a la otra persona, podemos afectarla, podemos herir o podemos inducirle realmente a que tome decisiones erradas. Entonces, de ahí que es muy importante, sobre todo cuando estamos tratando, ya sea con jóvenes, que en este momento son el mayor riesgo dentro de la sociedad, como también con personas mayores. Ahora, si estás al lado de personas que están sufriendo en el área de salud mental, ya sea por causa de la depresión, ya sea por causa de ideaciones suicidas, ideas de muerte, autólisis, hacerse daño, todas estas cosas en un momento nos llaman muchísimo la atención, pero el mayor desafío es cómo tratarlas. O sea, ¿cómo puedo yo tratarlas? En el momento en que me entero, en el momento en que sé si es importante de inmediato confrontar, si es importante ir y echarle la bronca y decirle que cómo se le ocurre, que con todas las cosas maravillosas que existen en el mundo. Entonces, generalmente cometemos ese tipo de errores y por esa razón creemos que es muy importante la sensibilización en cuanto al tema. Entonces, ¿quién conoce a alguien que esté luchando con la depresión? ¿Conoces a alguien que esté luchando con la depresión? Muy bien. Si conocemos a alguien que está luchando con la depresión y queremos ayudarle, lo más seguro es que nosotros también necesitamos ayuda. Si estás ayudando a alguien, tú también necesitas ayuda. No estoy hablando de que debes ir a un psiquiatra, estoy refiriendo a que necesitas también de apoyo. Entonces, estas situaciones las vamos a ver ahora en el transcurso del tema, porque es muy importante entender que los primeros auxilios psicológicos, el tema como tal,
ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a verse la consecuencia del ambiente bélico en los soldados, y comenzó entonces un tratamiento porque había el estrés neurótico o estrés postraumático, y comenzó la psicología a tratarlo y a darse cuenta que estas consecuencias duraban muchísimo tiempo y algunas ni siquiera la persona se recuperaba. Entonces por ello se le comenzó a dar vital importancia y comenzó entonces a hacerse un estudio de qué hacer cuando alguien está en un momento de shock. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son las primeras ayudas que se le brindan a alguien en un momento de shock. ¿Cuál es un momento de shock? ¿Qué podría ser comparable a un momento de shock? Cuando la persona vive, por ejemplo, una catástrofe natural, como lo que ha sucedido, por ejemplo, en Valencia. Las personas perdieron casa, perdieron todo, en un instante la vida fue perdida. Entonces, esas situaciones dejan a la persona sin norte, la dejan completamente en el aire y necesita de un apoyo. ¿Quiénes pueden dar apoyo? No necesariamente tienes que ser psicólogo para darlo, pero sí es muy importante que conozcan las pautas para saber de qué manera ayudar de una forma eficaz. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar a alguien que está en un momento de shock, que está en una situación donde se necesita de primeros auxilios psicológicos, otro de los casos puede ser, por ejemplo, en los casos de intento de suicidio, en los casos de ideaciones suicidas. O sea, si has acompañado a alguien que ha estado luchando con ideas de muerte, también necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque va a quedar un desgaste. Ese desgaste es llamado desgaste por compasión, o sea, es un desgaste que vas a vivir porque estás ayudando a una persona que sufre. Entonces la persona se va a desgastar. ¿Cómo se manifiesta ese desgaste? En que parece que sus fuerzas van a decaer. Comienza de pronto a perder la motivación por muchas cosas. Ya lo que antes le parecía maravilloso, reunirse con amigos, eso, comienza a aislarse, comienza a encerrarse en un mundo, y eso sucede muchas veces cuando estamos acompañando a alguien en medio de una circunstancia dolorosa. Hace unos días, hace menos de un mes, nosotros fuimos a Sevilla y llegamos a Sevilla porque íbamos a celebrar nuestro 31 aniversario de bodas, Roberto y yo, y entonces decidimos vamos a ir a Sevilla, vamos allí a pasar unos días bien bonitos, bien agradables, y los planes realmente eran sí, nos vamos a terminar bien, nos vamos a quedar de Madrid, nos vamos a Sevilla. Al nosotros llegar a Sevilla, resulta que en el lugar donde nos íbamos a hospedar, nosotros entramos por el portal del edificio, pero alguien en ese momento se estaba lanzando por uno de los balcones del mismo portal donde estábamos. Entonces, no fuimos testigos presenciales porque no vimos el suicidio, pero la persona que se suicidó tenía relación con la persona que nos iba a... O sea, había una relación de vecinos que se conocían con la persona que nos iba a hospedar. Entonces, de inmediato, pues nos tocó organizar un mecanismo de apoyo para personas que en ese momento quisieran hacer parte de la ayuda, y de qué manera hacerlo de manera eficaz. O sea, activamos un protocolo que eran protocolos de apoyo social y de autocuidados. O sea, cuando tú quieres ayudar a otros, tienes que saber también cómo cuidarte. Tienes que saber cómo cuidar de ti. Porque cuando ayudas a otros, te vas a desgastar. O sea, eso es inevitable. Ahora, la solución no es evitar ayudar a otros. Porque si ayudar a otros me desgasta, entonces mejor me quedo solo en mi casa, y no, va a ser imposible que lo hagas, porque nunca sabemos si la situación de crisis la tenemos dentro de nuestra propia casa. Entonces, debido a eso, es importante que los primeros auxilios psicológicos, que son las pautas que vamos a dar de ayuda cuando alguien está en un momento de shock, para nosotros sean realmente claras. Por ejemplo, una de las primeras pautas que son muy importantes: no pongas en las redes sociales fotografías de la persona que está teniendo una lucha en el área de salud mental. No lo hagas, por protección de datos, por respeto con la misma persona, no lo hagas.
Nosotros un día estábamos comiendo en casa después de unos talleres que habíamos estado dando precisamente en esta área. Cuando llegamos a nuestra casa y estábamos comiendo, alguien nos envió unas fotografías de que acababa de cortarse las venas y simplemente nos envió esto como diciendo, ya no hay esperanza, ya conmigo no. Activamos de inmediato el protocolo de suicidio, pero gracias a Dios ya había llegado el servicio sanitario a brindar una ayuda inmediata y pues yo lo que pedí en ese momento, como en ese instante era voluntaria de Cruz Roja, pedí que sobre mí se activara el protocolo de cuidado del cuidador para que a mí también me monitorearan. Yo no puedo estar en riesgo porque la persona que se iba a suicidar era alguien demasiado cercano a nosotros. Entonces, si yo no hubiera conocido esas situaciones, seguro que eso nos hubiera afectado, porque nunca quedas igual después de haber acompañado una situación dolorosa como esta. O sea, hay imágenes que nunca se van a borrar de la mente, hay recuerdos que nos pueden dejar en shock, que nos pueden dejar las emociones congeladas, que nos pueden dejar una cierta prevención o también nos pueden generar miedo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos que primero tenemos una ayuda, que es la ayuda de la línea del 024, la línea de conducta suicida, para pedir auxilio. Por favor, tomar nota de eso, el número 024, anotarlo. Es un número que está disponible 24 horas 7 para cualquier persona que está luchando con ideas de suicidio, que está batallando con ese tipo de cosas, o para alguien que está acompañando ese tipo de situación. O sea, si tú sabes de alguien, una persona muy cercana que está en eso, tú puedes llamar y pedir asesoría. ¿Qué hago en este caso? Te van a asesorar. Eso es muy importante. Entonces, por favor, toma nota de eso. El número 024 es un número que todos debemos tener en nuestra agenda. Y luego el 112, que es de emergencias y que nos puede servir ya en un momento en que ya no hay que pedir orientación en cuanto a qué debo hacer ante esta situación que se me está presentando, sino ya se consumó, venir, porque hay que hacerlo. Entonces, es muy importante también saber que los primeros auxilios psicológicos incluyen el que hables con la persona y que cuides el tono en el que hablas. Que cuando hables no utilices ni gritos ni reproches. Es muy importante que utilices un tono suave, que te calmes lo más que puedas. Y si la persona está acelerada, si está hiperventilando, si su respiración es nerviosa, tú no te contagies de lo mismo, sino que intentes también, es decir, venga, vamos juntos a respirar, porque quizás le estás ayudando a la persona, pero también te estás cuidando tú. Venga, vamos juntos a respirar, venga, vamos a hacer un ejercicio de respiración. 1, 2, calma, vamos a beber un vaso con agua, bebe un líquido, no le invites a una cerveza, no le invites a una bebida alcohólica, no. Agua. Preferiblemente no darle café, nada de teína, nada que le pueda acelerar más, sino precisamente cosas que le puedan calmar. Entonces, es importante que si estás atendiendo a alguien que está teniendo un momento crítico en su vida, un momento de shock, que se acaba de enterar de algo que pone en riesgo también su vida, que en ese momento no acudas ni siquiera ni a condenarle, ni a juzgarle, ni a preguntarle por qué piensa eso. O sea, nada de eso lo hagas. Es más, si puedes tomar nota de todo esto, hazlo, porque esto va a ser muy importante en el momento en que vas a atender a alguien. No le prometas algo que tú no puedes cumplir. No le prometas. Cometí yo el error una vez con una de las chicas, precisamente esta que nos había enviado las fotografías. Su vida, gracias a Dios, fue salvada. El equipo que practicó el protocolo fue muy rápido y la verdad fue muy eficiente. Pero mientras conversábamos por teléfono, cuando ella la llevaba en la ambulancia, ella me dijo, por favor, no me dejéis abandonada. Y yo le dije, no te preocupes, que te vamos a ir a visitar al psiquiátrico donde te van a llevar. Y en ese momento me di cuenta que esa es una promesa que no podía haber hecho, porque tienes que sujetarte a las normas del lugar donde va a ser llevado. O sea,
no puedes, y si le fallas en algo que le has prometido, te va a tomar como alguien que no le cumple, como alguien mentiroso. Entonces, es muy importante, no prometas cosas, trabaja con el personal que está autorizado y cuidar sobre todo de la aparición de curiosos. Todos los curiosos van a aparecer, toda la gente va a querer, unos divulgar por las redes lo que sucedió, otros contar la historia en primer plano, todo eso hay que evitarlo. Por respeto al sufrimiento de la persona es importante evitarlo. Entonces, cuando vemos cada una de estas situaciones, yo digo, bueno, el sufrimiento que hoy estamos teniendo realmente es grande, pero también es importante que en medio de ese sufrimiento toda la enseñanza y toda la capacitación que se está dando en cuanto a toda la gente que se quiere preparar en cuanto a esto es muy importante. ¿Qué es una crisis? Entonces, una crisis es precisamente una situación o un suceso inesperado, o sea, algo que sucedió que tú no esperabas y que de pronto te ha partido la vida en dos. De inmediato quedaste sin sueño, quedaste sin objetivos, sin sueños, sin metas, y esto realmente, la muerte de un ser querido es una situación, un duelo, una enfermedad terminal, hay situaciones que dejan a una persona en shock, y eso es muy importante porque cuando nosotros vemos que situaciones como esas se dan, queremos ayudar. Yo quise, en el caso, por ejemplo, Roberto y yo, ambos tenemos una formación en psicología, pero fuimos obligados precisamente a formarnos en psicología. Yo soy de origen colombiano, mi marido es español, y cuando un día me dijo que estaba triste, yo dije, eso son malas actitudes, eso se soluciona sonriendo, y aunque no tengas ganas, sonríe. Y entonces Roberto estaba triste, pero cuando me veía, sonreía. Entonces, yo le decía que eso se quita con infusiones, con una infusión de manzanilla, de pronto de indigestión, de pronto eso se quita, vámonos unos días fuera de la ciudad y descansamos porque de pronto falta de descanso, y volvíamos y seguía igual. Veíamos que todas las ideas que yo tenía en un momento y decía, no, son unas malas actitudes, son malas actitudes porque no tienes ningún motivo para estar triste. Resulta que cuando le hicieron las analíticas, su organismo producía la serotonina pero no la retenía. Entonces era una depresión clínica y el médico me dijo, la doctora me dice en ese momento, me dijo, Berta, si no lo ayudamos químicamente, Roberto ya tiene ideaciones suicidas y en cualquier momento te va a dar una sorpresa. Y ahí fue cuando yo en ese momento dije, bueno, algo tenemos que hacer. Y en ese momento fue cuando hablé con mi marido y le dije, nosotros antes de ser marido y mujer hemos sido amigos y vamos a ser muy buenos amigos. Y si tienes que pasar por psiquiátrico, yo también estoy igual y también necesito, si uno de los dos está loco, los dos estamos locos. Porque claro, cuando se habla de psiquiátricos, el sinónimo es que estás loco, pero no es así. O sea, ese es un mito que muchas veces hay, y yo le dije a Roberto, los dos vamos a ir y vamos a pasar por el mismo proceso. Tú no estás solo, yo te voy a acompañar. Entonces, durante mucho tiempo, yo fui una herramienta para hacer daño, porque no entendía la situación y la lucha que él estaba viviendo a nivel interno. Pero cuando me puse de acuerdo con nuestra doctora y comenzamos con el equipo sanitario que comenzó a dar apoyo, comenzamos a tratar la situación, me di cuenta que íbamos a aprender muchas cosas y que realmente eso nos iba a dar lecciones de vida que iban a ser muy profundas en nuestro matrimonio. Nuestros hijos han sido testigos de eso. Ya nosotros tenemos ya nietos, estamos casados, tenemos nietos, tenemos una historia de verdad muy, muy bonita, pero fue también un tiempo de mucho dolor, de mucha crisis, porque quien lucha con la depresión, quien lucha con ideaciones suicidas, no quiere acabar con su vida, lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, hoy puedo decir que Roberto ya no necesita ninguna medicación desde hace unos 5 años, pero que fue necesario durante algún tiempo, y que cuando escuchamos que alguien está bajo tratamiento profesional, ya sea terapéutico, ya sea de psiquiatra, no le digamos que lo deje, que lo cancele, al contrario, apoyémoslo, o sea, pongámonos del lado
del profesional de la salud que está atendiendo la situación y hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Y dijimos, la parte que a mí me corresponde es ser esposa, es ser muy buena amiga. Y le decía a Roberto, cuéntame todo lo que te venga a la cabeza. Yo no te voy a censurar, yo no te voy a criticar, ahora nos podemos reír. Ahora nos reímos cuando nos acordamos de las cosas que en el pasado, pero fue necesario probar medicación de diferente manera en él. Alguna medicación fue bastante, sus reacciones eran muy, lo transformaban en otra persona. Y pues ahora recordando todo decimos, nos podemos reír de los efectos que traía, pero en su momento no era un motivo de risa. En su momento era un motivo de dolor, de vergüenza. Nadie quiere hablar hoy de su propia lucha con la depresión, porque es estigmatizado, es catalogado como una persona débil. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que se suicidan, las familias son de inmediato, hay un estigma sobre ellos, y eso es muy duro. O sea, hace unos días, cuando estábamos en Sevilla y cuando la esposa del hombre que se había suicidado vino a hablar conmigo, las dos estábamos hablando y yo decía, yo la miraba y en serio, le miraba con tanto cariño y tanta compasión, porque me decía, Dios mío, tenemos una sociedad que solamente pone etiquetas. Entonces ya hay una etiqueta sobre esa familia del hombre que se suicidó. Y eso es muy duro, o sea, eso es muy triste y son situaciones que nosotros estamos viendo, que estamos viviendo y que es importante hablar de ello y sobre todo educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Yo quiero que la parte ya de lo que es las emociones nos pueda hablar Roberto, porque creo que en esto también para él ha sido un aprendizaje bastante fuerte y vamos a estar aquí compartiendo experiencia. Muy buenas tardes, pues yo soy Roberto, el esposo de Berta, el que la hizo pasar por esas circunstancias complicadas donde no sabía cómo tratar a alguien que estaba con depresión. Y cuando estaba hablando de Berta de esto, de los primeros auxilios psicológicos, el año pasado yo terminé primeros auxilios físicos. Estuve haciendo integración social y una de las asignaturas era esa. Y si yo me pongo a pensar ahora cómo ayudar a alguien que está en este momento con un paro cardíaco, yo ahora no me acuerdo. Y sin embargo la profesora decía, no, tranquilos, que luego esto aunque no lo uséis, espero que nunca lo uséis, pero en el momento de la necesidad lo vais a usar. Y yo dije, ¿será verdad? El caso es que yo pues no me he tenido que ver ningún caso de tener que hacerle la resucitación cardiopulmonar a nadie o a la maniobra de Heinrich, y no sé qué pasaría en el momento dado, pero la realidad es que uno tiene que prepararse. Lo mismo ocurre con los primeros auxilios psicológicos. Quizá tú no tienes a nadie en tu familia con depresión, quizá no conoces un vecino, ni nadie se te ha tirado del piso de arriba, de maravilla, pero ¿y si ocurre? Yo tengo la formación básica para que en el momento dado la pueda poner en práctica. Cuando hablamos de las emociones es una de las cosas más importantes que hay, porque cuando estamos intentando ayudar a alguien que ha sufrido la crisis o alguien que está afectado de una u otra manera, estas personas tú tienes que intentar leer y ver cosas que no van a hablar. Una de las características de la crisis de una persona que está en shock es que queda blanca, queda pálida y que no habla. ¿Cómo tú consigues leer lo que está pasando por esta persona? Ese de las emociones es fundamental, tu poder entenderlas. ¿Ya te ha pasado una vez que estás mandando un mensaje y al final del WhatsApp quieres poner un emoticón? ¿Y cuál pongo? ¿Pongo el de la cara de sorpresa? ¿El de o cuál le pongo? A mí me pasa, ¿no? ¿Cuál es el que mejor expresa las emociones? Entonces, hoy en día ya los chicos pequeñitos en las escuelas están enseñando de inteligencia emocional y es fundamental. Pero nosotros también tenemos que cada día estar aprendiendo para poder estar atentos cómo el mundo va evolucionando y poder entender cosas que, aunque no se estén diciendo, tú puedes ver entre líneas. Hay una película muy bonita, bueno, dos películas, ya salió la segunda parte en español, se llama Inside Out, del revés, en español es del revés. Inside Out se llama de dibujos animados y habla de 5 emociones básicas.
Yo considero que son 6, pero bueno, eso no vamos a entrar en temas ahora de escuelas filosóficas que empiezan a discutir si una sí o si una no. Pero esta película es muy interesante, ¿por qué? Porque hay emociones que uno considera que son buenas y otra considera que son malas. Y hace poco, que estamos pensando en Sevilla, yo planteé, porque estamos en una comunidad cristiana, y les dije, a ver, ¿la ira es pecado? Y todos dijeron, sí, sí. Y yo me quedé callado así, y le digo, entonces Jesús pecó. Y se quedan así como quietos, como callados. ¿Os acordáis que Jesús hizo un látigo y expulsó a los cambistas, y volcó las mesas y las palomas y tal? Entonces todos se quedaron callados. Nosotros estamos acostumbrados a que ciertas emociones que llamamos negativas las consideramos como malas, y no es así. Hay emociones positivas, hay emociones agradables y desagradables. ¿La tristeza es una emoción agradable? No. Para nada. ¿Tú puedes evitar la tristeza? Cuando alguien te dice que vamos a las 5, tú te has comprometido a las 5, llegas a la estación a buscarle, y resulta que no llega a las 5, y llega a las 5 y media, y tú tienes 50 cosas más para hacer. ¿Esa ira que te va dando por dentro tú la puedes evitar? Entonces, si es una emoción, lo que tenemos que considerar es una emoción desagradable, pero no negativa. ¿Cuándo sería mala? Cuando tú, sabiendo que es malo, tú lo permites en tu vida. Y la realidad es que las emociones tú no puedes controlarlas, es algo que sale de ti. Y por eso nosotros tenemos que intentar sacar ese paradigma de son buenas y son malas. No, es que los niños nunca lloran. ¿Has oído hablar también del asunto? Son circunstancias que la inteligencia emocional nos enseña a estar preparados para enfrentar la sociedad. Porque si tú te pones en plan de no, yo tengo toda la respuesta, yo soy frío, yo no necesito de nada, no voy a poder estar aprendiendo lo que tengo que estar en este momento reconociendo. De hecho, estamos haciendo un curso de pareja, y en este curso es un material antiguo, y el manual que utilizamos habla también de emociones negativas. No son negativas, no las consideres como malas, son necesarias en la vida. ¿Te imaginas que tú nunca te enfadas, nunca te cabreas? No, es que como todo el mundo lo ve mal, yo nunca voy a enfadar. Eso es postizo. Es mentira. Pues yo nunca voy a estar triste porque no puede estar triste alguien que tiene que estar feliz. Pues no. Hay veces que vas a estar triste. Y cuando tú comienzas a valorarlas como que son emociones que surgen de ti, sin que tú las busques, tú empiezas a darle el valor que corresponde. Y cuando tú estás intentando averiguar qué le pasa a esta persona, tú tienes que empezar a intentar entender por qué está con ese gesto, por qué está así. Y es ahí donde la inteligencia emocional nos va a ayudar mucho a la hora de poder hacer los primeros auxilios psicológicos. Hay un detalle muy importante, no sé si la siguiente. Nosotros, aparte de psicólogos, yo también soy integrador social, también estudiamos teología, y nosotros consideramos que la parte espiritual es muy importante dentro de lo que es el ser humano. Nosotros tenemos un cuerpo, parte física, tenemos un alma, tenemos pensamientos y emociones, y hay una parte espiritual que nos permite responder a ciertas preguntas que no son de la mente ni del corazón. ¿Existe Dios? ¿Hay vida después de la muerte? Ese tipo de preguntas, por mucho que tú estudies, nunca tu conciencia espiritual se va a calmar. Entonces entendemos que es necesario. Y lo más tremendo es que esto no lo hacemos nosotros. Esto es algo que desde 1998 la OMS planteó. La OMS, cuando era una entidad que era respetada, hoy en día pues está puesta en entredicho por muchas cosas, pero no vamos a hablar de política hoy. Pero sí, cuando hablamos de salud, no es solo físico o emocional, hay una parte social y también espiritual. Y no estamos hablando de religiones, estamos hablando de poder descubrir algo espiritual que me dé respuesta a necesidades que hay en mi corazón. Os habéis dado cuenta que en España mucha gente ya deja de ir a ciertas religiones, pero sin embargo hay una búsqueda de ciertas disciplinas espirituales, de cierta meditación. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de paz que solo se puede encontrar cuando se busca de esa manera. Entonces, nosotros creemos que la verdadera salud es cuando tú consigues desarrollar cuerpo, alma y espíritu de manera
holística, de manera integral. Y tú puedes ver la salud pues, que Dios tiene para nosotros, para tu cuerpo como nos crea. Ok. Bueno, quiero seguir, continuar. Es muy importante cuando nosotros estamos acompañando a alguien y comenzamos a tener pautas en primeros auxilios psicológicos. Es muy importante saber que el respetar el dolor de la otra persona es importante, no que tú lo entiendas, porque quizás no entendemos la situación, no intentes dar soluciones porque quizás no las tienes, pero respetar el dolor de la otra persona es lo más importante. ¿Recuerdas en algún momento que hayas tenido una circunstancia dolorosa y hayas tenido a alguien a tu lado que respetó tu dolor? ¿Quién ha tenido aquí esa experiencia? Qué bonito. Tener a alguien que haya respetado nuestro dolor es muy importante. No quiere decir que nos haya solucionado la vida, no quiere decir que nos haya... No, pero respetó. Y eso es muy importante cuando estamos brindando primeros auxilios psicológicos. Estábamos hablando de las emociones, que hay emociones agradables y desagradables. Y cuando hablamos de las emociones, yo trabajo, en mi trabajo entre semana, trabajo con mujeres víctimas de trata, con una asociación que recupera a las mujeres víctimas de trata, y normalmente estoy teniendo mujeres en estado de shock. Normalmente, o sea, mi trabajo es ese, trabajar con personas en estado de shock. Pero lo más bonito es ver eso, o sea, que las personas que tienen un componente con la fe les ayuda a recuperarse más rápido. Es algo especial. Entonces, de ahí a que veo que lo que la OMS planteó en el 1998 es una realidad. Antes de que la línea 024 fuera considerada la línea de atención suicida, yo estuve trabajando en ella. Y me acuerdo que una vez llamó una mujer que ella me decía, yo estaba en ese momento brindando asistencia con Cruz Roja, y ella decía, la vida no tiene sentido. O sea, había ideaciones suicidas. Y cuando hay ideaciones, hay pensamientos en bucle. O sea, uno tras otro, de la misma, o sea, no hay una luz al final del túnel, solamente hay un lenguaje repetitivo. Y ella lo tenía. Entonces yo hablaba con ella y le decía, Lola, ¿cómo estás? Me dice, yo estoy mal, no hay esperanza, yo ya no tengo sentido para vivir, ya soy un estorbo para los demás. Todo funcionaría mejor sin mí. Cuando tú escuchas eso, ojo, señales de alarma, señales de alarma. Y en ese momento a mí se me ocurrió decirle a Lola, canta las canciones que tú cantabas cuando ibas a la iglesia. Y le dije, no la conozco, yo esta mujer no la conozco de nada, pero es que no la conozco de nada porque era una línea de atención telefónica. Una semana después llamó y me dijo, yo pensé que era otra mujer. Y le pregunté, Lola, o sea, yo veía en la pantalla que era la misma con la que yo había estado hablando, pero su voz era diferente. Y le pregunté, Lola, ¿qué ha pasado? Me dice, Berta, algo ha cambiado en mí. O sea, como que hubo un hilo de propósito en su vida que nuevamente se despertó. Desde ahí es muy importante que si tú vas a dar una palabra de apoyo a alguien, lo hagas con cariño, con respeto, sin banalizar lo que el dolor de la otra persona. O sea, ¿qué es banalizar? Es decirle, lo tuyo, eso no tiene importancia. ¿Tú has visto las estadísticas? Que cada 2 horas se suicida alguien en España. Lo tuyo no es nada. O sea, eso es banalizar. Eso no lo debemos hacer. O sea, cuando estamos escuchando a alguien que está sufriendo, primero no banalices su situación, no le digas. Segundo, no comiences a compararle. No le digas, ay, justamente lo mismo le pasó a mi tío, pero lo de mi tío sí fue mucho más grave que lo tuyo. No lo hagas. No lo hagas, porque la persona se va a sentir irrespetada. Siente que no le estás escuchando. Entonces, la escucha activa es muy importante para alguien que está sufriendo. Tercero, no le exageres. No te pongas a decirle, ¡ah! Lo que te ha sucedido, Dios mío, si a mí me hubiera pasado, yo ya estuviera. Yo habría acabado con mi vida hacía mucho rato. O sea, no te pongas a exagerar, no te pongas a banalizar y no te pongas tampoco a decirle a compararle con otro tipo de situaciones. Entonces es muy importante que le escuches, que no intentes darle soluciones, que simplemente seas un hombro al lado suyo para apoyarle en un momento de crisis,
Que cuides el tono de voz. Por favor, no le hables, no le chilles, no le critiques, no le juzgues. O sea, simplemente dile, aquí estoy al lado tuyo. Y si lo que necesitas es alguien en silencio, pues yo voy a estar en silencio al lado tuyo. Y eso sí que cuesta. Entonces mira las estrellas, cuenta todo lo que esté allí, pero no hables, no hables. Hay momentos en que hablar es peligroso, porque puede detonar otro tipo de situaciones. Entonces es muy importante que en medio de todo esto nosotros sepamos, ¿no? Yo tuve recientemente a alguien que ella luchaba con las ideaciones suicidas y vivía en un 7º piso y me dijo, Beca, ¿tú me imaginas cuántas veces yo ensayo carrerillas de cómo lanzarme? Y cuando escuché eso, yo dije, tengo que acercarme ya a su marido, porque quizás su marido es la persona que ignora completamente. Y le dije a ella, ya se lo has comentado a tu marido, me dijo, pues hasta ahora no, porque le dije, sería bueno que lo hicieras. Sería bueno que lo hicieras, sería bueno que debes tener a alguien de confianza con quien hablar, es bueno que tengas una red de apoyo, amigos, que tengas alguien con quien tú puedas hablar. O sea, hoy hablar salva vidas. Hablar salva vidas, o sea, pedir ayuda, no estés solo. La soledad está matando. Y yo creo que lo que más mata no es la soledad, sino el orgullo. El orgullo, el miedo de pedir ayuda. Entonces, de ahí es muy importante que nosotros veamos que cada una de estas situaciones se va dando y que nos van enseñando, porque nos van enseñando realmente a ver que la fragilidad de la vida es muy grande y que nosotros tenemos que tener. Entonces, dentro de las pautas, primero, cuando vas a brindar ayuda en un momento de shock a alguien, anota el número 024, el 112, el lugar donde estás ubicado, anota la dirección donde estás. No te confíes de tu propia memoria, porque en un momento de shock, si tú tienes que darle datos a las autoridades, se te va a olvidar todo. No te fíes de tu propia memoria, no te fíes de ti mismo. O sea, y te lo puedo decir con toda seguridad, porque lo he vivido. Lo he vivido y más de una vez. Entonces, prefiero no confiarme en mí misma, tener todo anotado, saber que en un momento, una vez a una mujer que estaba secuestrada y yo tenía que sacar la mayor información en el menor tiempo posible para poder dársela a la policía y que pudieran hacer el operativo de rescate. Miren, y sin transmitirle nerviosismo. O sea, que eso era el ingrediente más delicado. Esa llamada fue a las 2 de la madrugada, en una noche. Yo estaba de guardia en ese momento en mi turno de trabajo. Y cuando recibí la llamada, cogí la libretita, a ver, dame indicaciones del lugar donde estás, porque quizás es la última llamada que ella puede hacer, quizás no hay manera de volver a pedir ayuda. Cuéntame dónde estás, qué indicaciones hay, de qué color es la casa donde tú entraste, qué señales hay en la calle, hay una parada de autobús cercana, o sea, todo lo que en un momento ella pudiera recordar, y todo eso yo lo iba anotando. Miren, el operativo de la policía fue espectacular, eso parecía de película, pero el rescate de esa persona fue todo un éxito. Entonces, para mí después, yo quedé en shock como una semana. Durante una semana yo estaba nerviosa, pero como ya tenía herramientas de cómo cuidarme y también Roberto tiene información en cuanto a esto, le dije, bueno, ahora vamos a hablar de la situación. Cuando llegaba a casa, nada de ver películas de muerte, nada de ver películas de terror, no, vamos a ver películas de humor. Y Roberto sabe, yo llego a casa y yo no puedo ver otro tipo de cosas porque yo trabajo con personas en estado de shock, entonces yo no me puedo desgastar más, yo tengo que cuidarme y obligar a mi organismo a producir las endorfinas, la serotonina, la dopamina, sin necesidad de que yo tenga que medicarme. Entonces, al llegar a casa, venga, vamos a ver una peli bien agradable, masajitos, los masajes son lo mejor. Si trabajas con personas en estado de shock, unos masajes te van a venir muy bien. Entonces, que tengas a tu lado a alguien que te cuide, eso es la joya más grande que podemos tener. O sea, eso es realmente un gran regalo. Que puedas conversar con toda libertad, ¿no? Mira, me siento así, esto pasa,
salir a caminar es muy importante, salir a caminar, toma unos minutos de sol, es importante porque es antidepresivo, el beber mucha agua, porque el organismo comienza a deshidratarse y no te das cuenta. Entonces, si estás ayudando a alguien en un momento de shock, debes hidratarte, igual que motivar a la otra persona también a la hidratación. Entonces, porque, ¿cómo se nota eso? Comienzas a sentir una serie de debilidad, te vas desvaneciendo, eso quiere decir que hay una deshidratación interna. Luego no consigues dormir, hay una desconexión, la mente no para, entonces eso va a afectar después en lo que es la higiene del sueño. Entonces, de aquí a que es muy importante. Miren, normalmente este tema, Roberto y yo lo damos un día entero. Y no nos imagináis lo que es, lo difícil que es resumirlo a una hora. Pero este tema, Roberto y yo lo damos en un día entero, con talleres, con test, con todo, porque es muy importante. O sea, es tan importante que cada uno aprenda cómo cuidarse, cómo cuidar a otros y sobre todo cómo no terminar desgastado en medio de la situación. Termino con 2 libros que he escrito. El primero, precisamente enfocado para personal de iglesias, personal cristiano, que tiene que ver con el papilotomía, o sea, personas que tratan con abusos, con situaciones de ideaciones suicidas y con acompañan personas en estado de depresión. Este libro fue escrito precisamente para dar apoyo y una voz de esperanza para quienes trabajan en ello. Y el segundo libro tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, o sea, está toda una parte de primeros auxilios psicológicos de cómo no solamente ayudar a otros, sino de cómo cuidarte, Entonces, por eso están algunos test de autoayuda que creo que van a ser muy importantes. Si cuidas a otro, es importante que sepas el nivel de ansiedad que tú estás teniendo, porque no nos damos cuenta que podemos estar como la rana. ¿Sabéis cómo la rana se va pasando? ¿Cómo se puede? Dentro de una olla y lentamente la temperatura va subiendo hasta que ya queda completamente, ya no tiene ninguna sensibilidad. Así nos sucede cuando estamos nosotros acompañando situaciones de desgaste. Y quería finalizar ese tiempo con un testimonio personal, y es que me encanta. Yo cuando estaba pensando en dar esta conferencia y supe que había alguien aquí que también había estado luchando y que es un superviviente también de este tema, que es el caso de Javi, y sobre todo también porque es un joven, porque nosotros estamos hablando aquí de Javi, que podemos ser tus padres. Roberto y yo, que somos de una generación diferente, y Javi, que representa una generación un poco más actual y que también ha tenido la lucha de Javi. Buenas chicos, ¿cómo estáis? Bien. Vale. Pues mira, yo estoy aquí, afortunadamente me siento muy afortunado de estar aquí hoy, porque un día pude no haberlo estado. ¿Y sabéis lo que pasa? Que llega un punto en el que si tocas fondo, es como que te caes. ¿Y qué queda cuando nos caemos? Porque no te puedo hacer mal, no vamos a ser tontos. ¿Vale? Entonces te vuelves a levantar, pero porque no hay un sitio más abajo donde te puedas caer. ¿Y por qué llegué yo a ese punto? Pues porque me importaba lo que pensases tú, más que lo que pensase yo de mí mismo. Porque yo mi valoración de mí me lo daba a través de lo que podías pensar tú de mí o no. Por eso yo quería ser profesional, jugar al tenis. Pero el tenis, ¿sabes qué? El tenis es lo de menos. Yo quería ser reconocido. Yo quería ser valorado. Y quería ser amado por otras personas porque yo no me sentía amado por mí mismo. ¡Qué triste! Me cago en la leche.
Y justo llegas ahí y dices, ostras, a lo mejor me estoy equivocando. Porque estamos en una sociedad en la que nos acostumbramos a ser valorados o bien por lo que somos o bien por lo que hacemos. Y si tú no aprendes, porque esto no es de mí, o sea, esto a mí me da igual estar aquí que no. Lo importante es que tú estás aquí. Si tú no te empiezas a valorar, independientemente de lo que seas, e independientemente de lo que hagas, ¿quién narices espera que lo haga por ti? La única que lo hace en el mundo, ¿sabes quién es? Mi señora madre. Y no todas las madres del mundo conozco que lo hagan. Yo no critico, hablo desde mi perspectiva y desde la única que me ha aceptado, independientemente de lo que haga con mi vida, y he aceptado cada punto donde he estado. Y te doy gracias por ello, de corazón. Un aplauso para ella, por favor. Y solo quiero acabar con una idea, si voy más de tiempo a cortarme, ¿vale? Vale. Solo quiero contar una cosa que a mí me ayudó y me dio un significado a partir de considerarme abundante, porque tú ya eres abundante por el hecho de estar aquí. Eso grábatelo a fuego en la cabeza. Súper importante. Pero a partir de ahí, una vez que tú ya eres abundante, que dices, ostras, estoy bien, me valoro y me quiero, qué egoísta el quedármelo para mí. Porque no lo comparto contigo. O contigo. Porque me di cuenta que ayudar, te lo voy a repetir, ayudar, ya sea el concepto que tú tengas de ayudar, porque es muy subjetivo, pero el hecho de ayudar según el concepto que tú entiendas, es como que te cambia el enfoque de la vida y te hace verlo todo desde una perspectiva de, ostras, venga, voy a sacar la basura con una cosa muy tonta. Voy a sacar la basura, voy a recoger el lavavajillas, porque sé que a mi madre le ahorra el trabajo y son detalles que, si os dais cuenta, van contando a lo largo del día y hacen que nuestras personas más allegadas estén más contentas. Si no hace falta hacer grandes cosas, chicos. Esto no es una guerra de a ver quién hace el mayor hito de la historia. No. Que si lo conseguís, pues de puta madre, pero que no es el caso, ¿vale? Entonces, yo me doy cuenta cada día más de que estos son detalles. Es un juego de detalles, es un juego de hacerte consciente del detalle que estás viviendo ahora para vivir dentro de él, para cuidarlo. Entonces, como digo yo en mis vídeos, no me creas, vale, que yo aquí no sé nada de la vida, yo sé lo que he vivido. Y lo bonito del mundo, ¿sabéis qué? Que cada persona es jodidamente única. Me cago en la leche. Es que no hay nadie como vosotros. Y de verdad que os pido de corazón que os deis un aplauso a cada uno de vosotros. Por favor. Me cago en un aplauso más fuerte.
te va a dar un aplauso más grande que te puedo dar. He terminado. ¿Con qué? O sea, tú eres un superviviente. Sí. Pero ¿cuál fue la lucha que tú tuviste que te llevó al extremo de pensar en el suicidio? El hecho de asignar mi valor a otras personas, como bien he comentado antes, y sobre todo el hecho de que, bueno, yo tuve una relación de 3 años que a mí fue el detonante más grande que me hizo caer en el pozo, porque yo ya no tenía ese amor externo, porque a mí lo que me sostenía es que otra persona me quisiese más. Entonces, como yo eso lo perdí, era como, ¿qué me queda? ¿Sí? ¿Tuviste luego la idea? Sí, claro, yo por ejemplo me acuerdo que 3 meses antes yo se lo iba diciendo a mi madre que me estaba pasando por la cabeza la idea de no tengo ganas de vivir, no. ¿Para qué? Es la pregunta, yo creo que ¿para qué? Y yo tuve la suerte, entre comillas, que se lo comuniqué. Y ella como madre pues tiene un instinto ahí escondido que yo no tengo como hombre, ¿vale? Pero ella sabía el mismo día que yo lo intenté, que yo lo iba a intentar. ¿A que sí? Gracias, Ana. Muchas gracias. Vale. Hemos dado la oportunidad de que si alguien quiera escribir de manera anónima alguna pregunta, que la haga, con gusto, y lo vamos a responder en la medida de lo posible. ¿Cómo? ¿Quién quiere escribir sin poner el nombre? Sí, de manera anónima. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto del tema? ¿O quiere hacerla públicamente? Sí. Yo quiero hacerla, pero no me hace falta. Muy bien. Hola. Bueno, yo me gustaría hacerte una pregunta porque, bueno, obviamente no voy a dar tu nombre ni a dar más datos, simplemente trabajo en un colegio y ahora tengo una niña que es verdad que, bueno, muchas veces solo habla conmigo, ¿vale? Entonces me está costando bastante. Yo ya he hablado de la hermana del cole, que ha avisado a su mamá, pero sí me gustaría algo, o sea, un tip rápido que quizás pudieras decirme para poderla ayudar. Porque es verdad que ella habla mucho conmigo, sí me ha dicho que ha tenido ideas. Es verdad que hay veces que, voy a hablar desde el total desconocimiento, hay veces que parece como que es mucho llamar la atención, ¿vale? Porque en casa nadie le hace caso, pero la línea es muy fina. Entonces, como la línea es tan fina, pues no sé hasta dónde yo puedo llegar. Quiero decir, yo no tengo ningún conocimiento en psicología ni nada por el estilo, lo que sé como madre que soy y como ciudadana en una sociedad, pero no sé mucho más. Entonces, sí que es verdad que ella ha empezado a ir al psicólogo, pero al psicólogo no le ha contado ni la mitad de lo que me cuenta a mí. Entonces, claro, me veo en la tesitura de ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? O sea, me es muy complicado. Esa es la... ¿Cómo es tu nombre? María. María, muchas gracias por intervenir y así de manera también abierta en cuanto a la situación. Es en el cole, ¿verdad? Ella me lo cuenta en el cole, sí. En el cole es psicólogo. No, que yo sepa no. Vamos, yo ya se lo he dicho al director, lo he hablado con la secretaria, con todos los responsables al final. Sí, primeramente eso, todo establecimiento educativo debe contar con un protocolo de suicidio, todo. Entonces, es importante averiguar dentro del cole cuál es el protocolo que hay y si no lo hay, tenerlo pendiente y en qué momento se puede activar. Porque si la situación, en medio de la confianza que la niña te tiene, que es muy valiosa, el termómetro sube, ¿ves? Es importante que haya un protocolo de suicidio y de cuidado contigo, porque como madre
ahí tienes un factor de empatía que te puede jugar una partida doble. Entonces, eso a ti te genera un desgaste que te afecta en tu propia casa. Porque cuando llegas de tu trabajo a casa no vas a desconectar, porque como madre has conectado con una niña. ¿Ves? Entonces, eso me imagino que te ha sacado más de una lagrimilla, ¿a que sí? Entonces, primeramente te diría eso, es muy importante que lo hables en el propio cole, a nivel del director. Tenemos un protocolo de suicidio porque debe haberlo. Si no lo hay, podemos organizarlo. ¿De qué manera? Y poder decir, yo estoy teniendo esta situación porque tú estarías en riesgo. O sea, tú estarías en riesgo. O sea, estarías en riesgo de desgaste. Y eso te afecta también en el trabajo. Entonces es muy importante, María. Esa parte yo te la recomiendo. Soy Eduardo Gómez, soy pediatra, del Centro de Salud, y ante esta pregunta te he de decir que los pediatras estamos muy implicados. Entonces, lo que sí te propondría es que hablases con ella para que acudiese a su pediatra, su médico de familia, porque estos niños son derivados ipso facto al psiquiatra. Porque muchas veces no necesitan solo hablar, sino que necesitan regular sus, lo que habíamos hablado en otras ocasiones, y ha hablado Berta, dopamina, serotonina, INS, tal. Y entonces necesita una medicación instantánea para poder empezar a regular y luego ya poder empezar a trabajar sin pendientes. Entonces te recomiendo que te digas: estamos aquí en el Centro de Salud, es secreto, al 100%, no hablaremos con su familia, no hablaremos con nadie, pero que sí tenemos medicamentos donde les podemos ayudar a controlar en un principio para que ellos luego vayan verbalizando y interiorizando. Muy bien, muchas gracias, doctor. Exacto. De las dos cosas, creo que van a ser muy útiles y van a ser de mucha ayuda. ¿Sí? Buenas. A ver, soy la madre de un niño trans que tengo a mi lado y está pasando, está pasando por una situación de depresión. Y lo he tenido en el psiquiátrico, ha estado en el mes de octubre y está pasando ahora mismo por todo lo que ha nombrado el chico, está pasando por todo ese proceso. Y yo cuando suelo ser apoyo, una ayuda, ¿me desgasta? Sí, pero yo tengo mis propias herramientas que son lo que dice usted de, yo por ejemplo oigo música, salgo a andar, veo muchas películas instructivas o muchas novelas, como soy venezolana, pues veo novelas, que me ayudan a desestresarme y a liberarme un poco de toda la tensión y presión que tengo que estoy sufriendo a mi hijo, que lo vivo a diario. Y que muchos días tengo que dormir con él porque está con una ansiedad que lo mata, está con psiquiatra, psicólogo, endocrino y nutricionista. Ahora mismo está en tratamiento con 4 profesionales de la sanidad. Y es verdad lo que dice el pediatra. Yo cuando tuve eso con él, automáticamente se autolesionaba y lo llevé a su pediatra y él me derivó de isofacto con psiquiatría, psicología y bueno, sigue en tratamiento porque llevamos así un año, pero es un proceso muy largo porque la depresión no se quita de un día para otro, bien lo decía con su marido, ¿no? Es un proceso largo que bueno, espero poderlo llevar yo de la manera como ser fuerte, ¿no? Ser fuerte, darle todo mi apoyo y todo mi cariño y amor extra, ¿no? Que lo necesitamos. Y bueno, no necesitaba nada más, yo creo que era un poco, quería complementar, ¿no?
no era una pregunta ni nada, era mi experiencia, lo que estoy viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas veces lo que estaba diciendo María, que a veces hay una línea muy fina entre el escuchar a alguien quejándose y creemos que es por llamar la atención o que realmente es su lucha interna. Entonces puede ser de origen químico, de pronto dentro de su organismo hay todo un torbellino de cosas que están dándose a nivel químico y eso va a traer consecuencias en el comportamiento. Entonces es muy importante ver, o sea, siempre estamos viendo lo superficial, siempre estamos viendo, pero muchas cosas parten realmente de la identidad, o sea, lo que decía Javi, ¿qué es lo que yo estoy buscando? O sea, ¿qué es lo que yo busco? Yo busco reconocimiento, yo busco que me acepten, busco que me amen. Ya vemos hoy por qué están afectados también nuestros jóvenes, porque su identidad está basada en las redes sociales. Entonces, y si alguien le bloqueó, ya eso es un motivo ya de tristeza profunda. La depresión no es una tristeza de un día, es una tristeza que se prolonga durante semanas y meses. Entonces, hoy por ejemplo el término se ha analizado mucho de decir amanecí con la depresión. O sea, la depresión es una enfermedad y debe ser diagnosticada, no es un estado de ánimo, pero sí es muy importante que nosotros seamos en este momento también muy sensibles a todo ese tipo de cosas. ¿Sabes? Yo creo que la mejor medicina que podemos tener son amigos. Tener alguien que te escuche, alguien que te ame, que te acepte tal y como eres. O sea, esa es la mejor medicina que podemos tener. Y eso es lo más difícil hoy. O sea, aprender a escuchar. Porque cuando alguien nos va a decir algo, enseguida queremos darle el consejo, queremos darle la solución. No. Este es un tiempo donde lo que se necesita, la mayor medicina, es alguien que nos oiga. Que nos oiga, porque a veces la solución ya la sabemos, simplemente no la queremos aplicar. Y eso es muy interesante. Sí, más pregunta. Gracias, Berta. Tengo una pregunta y es, en este proceso de querer brindar ayuda, ¿cómo identificar la victimización a una situación realmente de crisis y de riesgo? Porque se pueden presentar las dos cosas, ¿cierto? Tú lo acabas de decir, estoy con la depre, o estoy triste y bueno, creo que para ambas situaciones habría que ofrecer algún tipo de respaldo, ¿no? Muy bien, ok. Esta pregunta es muy interesante. Bueno, igual que todo lo que digamos en la vocación. Pero como yo trabajo en ese ámbito, veo que la victimización no ayuda. O sea, cuando le decimos a alguien así, es que lo tuyo es lo más grave, y es que a ti te tocó la peor parte, y es que toda la sociedad está contra ti, eso no ayuda. Eso no va a ayudar. Ahora, tampoco decirle a la persona que eso, banalizar lo que tiene, pero sí ayudarle a dar pasos. Sí, tu situación ha sido bastante dura, pero que sepas que no estás solo. O sea, ¿yo qué hago con las mujeres que han sufrido las situaciones tan desgastantes de cosas que a veces ni siquiera Hollywood ha sacado en las películas? Y cuando veo eso, yo digo, ¿cómo escuchar a alguien, ayudarla sin llevarla al victimismo? No es de que, sí, es que claro, por ser yo me pasa esto y es que nadie tiene en cuenta mi situación. No, tu situación ha sido muy dura, tu situación ha sido delicadísima, pero tú eres una persona que vales mucho, ¿no? Y vas a salir adelante, seguro que sí, pero vas a tener que pasar por un proceso. Es incómodo, sí, pero tú tienes herramientas y gente que te quiere, que te va a ayudar a salir victorioso. Entonces, eso ayuda más que decirle, sí, es que pobrecita, y ponerme a llorar al lado de la persona. Yo no puedo hacer eso, no puedo hacerlo. Entonces, porque eso en vez de ayudarle, lo que va a hacer es, va a ser nocivo, va a ser negativo. Entonces, esa es la herramienta que voy a utilizar en toda situación para querer llamar la atención y no va a salir de ese círculo de pobrecito o pobrecita yo. Entonces, esa parte es así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, pues si no tenemos más, yo con todo gusto, y ya os digo, este es uno de los temas que, por ejemplo, yo estaba motivando aquí a una de las amigas que ha venido, que en el instituto se pueda promover, que pidáis ayuda a Cruz Roja, a otros organismos también que están capacitados en esto. Yo, por ejemplo, en Aranjuez los institutos solicitaron. Y yo lo que me pedí fue los de cuarto de la ESO, dejarme los de cuarto de la ESO, que ya están mayorcitos, con ellos se puede hablar. Entonces la tutora de los cursos me decía, pero es que son los que menos se abren, ellos son los que... Yo me dije, fíjate, yo tenía ese sentir que tuvo María, no. Y resulta que los temas tratados con ellos eran así, a lo crudo, y terminamos y ellos de pie aplaudiendo, porque son los que están como una esponja para todos esos temas de salud mental. O sea, de verdad que ellos tienen una apertura que no tienen, de pronto otras generaciones no la tienen, porque ellos no tienen los tabúes que nosotros hemos tenido en cuanto a todo lo que es la parte de salud mental. Entonces, en los jardines infantiles y todo eso se está llevando a cabo lo del emocionario, que es cómo enseñar las emociones a los niños, porque precisamente por desconocer la expresión de emociones y por esas enseñanzas de que los hombres no lloran, de que sí, no, pero eso ha hecho tanto daño. Entonces estamos en una situación donde al más pequeñito se le está enseñando cómo gestionar las emociones. Gestión de emociones es un tema que en todo lugar solicitan, gestión de emociones. Darnos un tema de gestión de emociones. Va a ser importante aún hasta para evitar divorcios. Os digo, que teniendo en ese momento las estadísticas en España de un divorcio cada 5 minutos, porque esas son las estadísticas que tenemos del INE, entonces digo, ¿pero por qué? Porque no sabemos comunicar, no sabemos expresar. Entonces vamos a evitar muchos males. Yo creo que nos va a ir muy bien y va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Pues antes de que cierre, Bueno, una cosa que me preocupa, no he hablado con mi hija. Estamos con una nieta de 10 años, y me ha preocupado el tema del bullying, tanto que se está tratando y que todavía sigue. No puede ser que un niño venga un día contento, otro día venga triste, que me han llamado, que no me han llamado, que me dicen, que me vaya. No sé qué están haciendo los colegios, cómo podrían hacer el proceso para eliminar a los niños que eso no se puede hacer. Si desde las mismas aulas nombrar a los niños cada semana para que nos vigilen que esto no ocurra. No sé, hacerles participar en este tema, en este problema. Para los nuevos niños y los nuevos tutores o los nuevos colegios tomar medidas. Esto puede ser un problema no solamente puede ser un problema de suicidio, puede ser un problema de depresión, puede ser un problema de muchas cosas. Hacer sentirse a uno querido empieza desde la niñez, en los colegios, y me parece fantástico lo que ha dicho usted, el tema de las emociones, tratar las emociones, no solamente en los colegios, en las mismas familias. Cómo se trata, cómo se habla, cómo se dirige, cómo se quiere, cómo se habla. Es tan importante todo esto que quizá más que dar matemáticas o darle lengua a cómo un ser humano se enfrenta a las materias del día a día, cómo quererse. Muy bien, pues muchísimas gracias. De verdad que los mayores ingredientes que en estos momentos se están dando para que luego el suicidio se consume. Las situaciones de bullying tienen un protocolo también dentro de las escuelas, de los institutos, y es muy importante que se hable de ello. O sea, yo conocí una situación de unos vecinos nuestros que cuando nos dijeron que su hijo había contado en casa, le dije a su madre, habla de inmediato en la escuela, comunica la situación, porque tiene que haber un alejamiento también respecto de otra persona. O sea, no puede estar al lado de alguien que le esté haciendo este daño. O sea, estas situaciones tienen que hablarse. Pueden solicitarse formaciones en los institutos, en las escuelas acerca de bullying, de mobbing,
bueno, el mobbing es el trabajo, es el mismo bullying, pero dentro de la situación de trabajo que también está llevando a que muchas personas se suiciden, ya adultos, y el caso del bloqueo en las redes sociales, el ghosting, exactamente. O sea, estas tres situaciones están siendo, bueno, fatales para la autoestima también de cada uno. Doctor. Pues antes de que nos despida María Isabel, te voy a emplazar a una nueva reunión. Lo siento, lo has dicho. Necesitamos una charla de gestión de emociones. Así que comprométete, por favor. Qué malo. Gracias, Teta, por todo esto que nos ha aportado hoy. Yo no sé si usted también se puede llevar esto, y es que es en estas pequeñas cosas que podemos empezar a marcar la diferencia. Porque creemos que no tenemos de pronto la capacidad de sortear algunas cosas difíciles, no somos tan impotentes. ¿Ustedes alguna vez se han sentido paralizados en una situación? Yo sí. Pero cuánto crecemos cuando nos exponemos, vemos que podemos ser no un responsable directo, sino un apoyo. Porque finalmente no podemos cargar con ese peso sobre nuestros hombros. Sentimos completamente responsables de ser el salvavidas, ¿o no? Estaríamos nosotros empeorando la situación, pero yo puedo ser de apoyo. Me digo muchas cosas. Por ejemplo, me digo que es importante conectarnos a través de la necesidad de ser empáticos. Me digo, por ejemplo, que si hago a un lado el juicio o los prejuicios y ponerme el zapato del otro sin necesidad de conocer toda la situación. Yo recuerdo que en una de tus charlas tú decías, un problema es decir al otro, yo sé cómo te sientes, y no sabemos cómo se siente realmente la otra persona. Es que yo sé qué es lo que está sintiendo, y no. Quiero imaginarme lo que es estar en tu situación, y seguro que no será fácil. Como que logro ponerme, pero es la persona la que tiene el mundo encima. Entonces, es especial reflexionar sobre todo esto. Somos queremos hacer este tipo de cosas, ponernos en contacto con ustedes y dejar las puertas abiertas para aquellos que quieran saber más, porque después de cada charla a lo mejor hay una respuesta de cómo lo hemos alcanzado. Que alguien pudiera preguntarnos, pero bueno, ¿ustedes cómo han hecho de pronto para superar algunas cosas? Estamos dispuestos de manera personal y en algunos grupos para contarles cómo lo hemos hecho. Ahora queremos entregarles una hojita que es una encuesta, que para nosotros es muy valiosa. Saben que esto es entrada libre, nosotros estamos haciendo esto como un aporte a la sociedad sin ningún costo. Y aún si ustedes la pueden llenar y darnos su apreciación, pues lo valoramos cantidades que puedan decirnos en esa hojita qué les ha parecido de esto. Tanto es que al final, Patrick, quien nos compartió ahorita la experiencia de su nieta, quisiera hasta pronto tener algunos registros en audio si quisieran hacerlo de que aprendieron hoy. Es como hemos compartido varias aquí cositas. Si quieren darnos esos tipos de aportes, para nosotros son súper valiosos porque nos damos a conocer y estamos acercándonos a la comunidad. Colócame por favor la diapositiva, la que tengo yo ahí. ¿De la tuya? Sí, de la mía, por favor. Entonces, allí se tomará 2 minutos para que la puedan resolver. No, de la presentación de tu invitación del tuyo. ¿Cómo es que llama tu tema? Educando sin morir en el intento. Quiero contarles mientras que van resolviendo que en la próxima charla que estamos planteando. ¿La encuesta? Sí, para que miren la encuesta. Se llama Educando sin morir en el intento.
Esto lo podemos seguir, ya que hoy nos han hablado de cómo, de un cómo. Entonces vamos a ampliar un poquito. Ay, pero es que esa que se han puesto me salió de minuta. Ahí está. Dice, estamos felices por tu asistencia, agradecemos nos ayudes con esta encuesta, te tomará solo unos minutos. ¿Qué te motivó a participar en esta conferencia? Y hay unas opciones. Ahora otra pregunta un poco más de reflexión. ¿Qué aprendizaje o reflexión llevas de la conferencia? Después de esta conferencia, ¿cómo podrías apoyar a alguien que está pasando por una situación similar? Y esta cuarta, que para nosotros es importantísima, ¿te gustaría participar en espacios de conversación para profundizar en estos temas? Si es así, entonces ahí nos dejas tus datos y si hay alguna sugerencia para Somos. Entonces ahí la van resolviendo. ¿Dónde escribe el lapicero? ¿Tienes otro? No tiene. Por acá viene a necesitar un lapicero. Esa está ahí. Por acá. Ay, no puedo quitar. Como estaba encima del abrigo. ¿Tienes? ¿Lo haces? Da igual. Gracias por participar. Y Berta ha traído material, pues, sus libros, que quienes estuvieran interesados en adquirirlos, vamos a tener afuera una mesa. Me parece muy cómodo de conseguir, uno por 12 y otro por 15, ¿verdad? Entonces, quien esté interesado, ahora puede comprarlo. También quiero darle las gracias a Javi, se me puede dar las gracias a Javi por su participación y por su testimonio. Creo que también será muy usado para que otros jóvenes y demás personas puedan encontrar esa luz en el camino. Así que estaremos enviándoles información sobre nuestra próxima charla, Educando sin morir en el intento. La estamos programando para finales de marzo. Les queremos dar las gracias y acostumbramos compartir con ustedes un café o un refresco a la salida. Para nosotros será un gusto que puedan entonces estar esos minutitos allí. Tranquilos, pueden terminar de hacer la encuesta y a la salida se los estaremos recogiendo. Muchas gracias. La siguiente presentación para terminar. Gracias por tu participación. Buenas noches.